Queridos y fiesteros, un saludo muy cordial a todos aquellos a los que tengo el privilegio de ver los ojos, de mirar a la cara aquí en el Colegio Amorós en esta mañana de sábado, y también a todos los que me seguís a través de la pantalla en las diferentes series de esta eParty. Gracias por la invitación. Es para mí un lujo poder tomar oxígeno del vértigo periodístico diario con todos vosotros. Ya es primavera en la red. Ya es tiempo de Pascua, como decían los primeros cristianos, el Señor verdaderamente ha resucitado, y eso para nosotros es un motivo de alegría tan real como la red. Así que gracias por un lado, enhorabuena por la otra, estamos de fiesta. 5 panes, 2 peces y 140 caracteres, es decir, 7 ideas, 5 panes y 2 peces, las que voy a tratar de transmitiros en esta conferencia marco, que no deja de ser eso, un marco. La fotografía, el lienzo, lo tenéis que poner vosotros. Lo que voy a hacer yo es colgar un trazo grueso dentro del cual tiene que estar lo verdaderamente importante, el corazón de la eParty, que sois vosotros, la imagen, la fotografía, a imagen y semejanza del más grande, a imagen y semejanza de Él, a imagen y semejanza de Dios. 5 panes, 2 peces y 140 caracteres. Decía Chesterton, por ahí comenzamos, que lo más increíble de los milagros es que existen. Voy a inspirarme para esta charla, para esta conferencia marco, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6. El pasaje es lo suficientemente conocido por todos, pero para entrar en calor, y por eso de los 5 panes, los 2 peces y el tiempo pascual, creo que es bueno recordarlo. Al ver Jesús que mucha gente acudía a él, dijo a Felipe: ¿dónde podríamos comprar para dar de comer a todos estos? Dijo esto para ver su reacción, pues él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: con 200 denarios no compraríamos bastante para que cada uno tomara un poco. Entonces intervino otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, diciendo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tanta gente como ha venido? Jesús mandó que se sentaran todos, pues había mucha hierba en aquel lugar. Eran unas 5000 personas. Luego tomó los panes y, después de haber dado gracias a Dios, los distribuyó entre todos. Hizo lo mismo con los peces y les dio todo lo que quisieran. Este pasaje para inspirar el contenido. Y para inspirar la forma, la estructura de mi conferencia, quiero seguir la que propuso el cardenal Bantuán, conocido, entre otras muchas cosas, por haber sufrido en primera persona la persecución a causa de su fe, que relata precisamente en su escrito 5 panes y 2 peces. Primero, primer pan, pan número 1, como queráis, de esta cesta, primera idea, primer pan, un lugar, un hogar para habitar. Lo que genéricamente conocemos como Internet no es un medio, es un lugar interpelador, es decir, un lugar que nos lanza constantemente provocaciones, que nos interpela, que nos pregunta. Un lugar que tiene sus centros, sus periferias, sus cálidos hogares y también sus intemperies. Esa interpelación, esa llamada, esa vocación en definitiva, es una llamada a habitarlo. Todo lugar está llamado a habitarlo. Y como toda vocación, no es una convocatoria que se hace masiva y de forma impersonal. La vocación es una llamada individual, única, irrepetible, un eco en lo más profundo y genuino de nosotros mismos que remite a otro mayor, inconmensurable, que nos abraza. Por lo tanto, este lugar nos está interpelando, nos está llamando a cada uno de nosotros, a cada uno de vosotros que me estáis escuchando en este momento, a habitarlo, y a habitarlo de forma individual e irrepetible, distinta. Nosotros somos los albañiles, Él es el arquitecto, porque no nos comunicamos a nosotros mismos. Esta es la primera clave, casi inicial, de quien llega a un lugar nuevo y lo habita, y quiere habitarlo. De quien construye su casa y no lo hace sobre barro, la construye mejor, la construye sobre la identidad que da un perfil, un avatar, un nombre de usuario, una foto, un enlace o un retweet. Por eso estamos llamados a este lugar, con mayúscula, para habitarlo, y hemos de llegar a él sabedores de que tenemos una misión, una misión, que venimos en nombre del Señor, que todo mi yo, mi TL, ha de hablar de Él, no tanto de mí y de mis pequeñas cosas, o no tanto de mis pequeñas cosas en la medida en que no hablen de Él.
Mi presencia en red solo tiene sentido si es para ser un dulce Cristo en la red. Este es nuestro ministerio, el perfume, el buen olor de Cristo que estamos llamados a desprender. Por lo tanto, como evangelizadores, como misioneros que somos, que sois cada uno de vosotros, insisto, individual e irrepetiblemente, el encuentro con Él ya se ha tenido que producir con anterioridad. No somos en este sentido náufragos, ni buscadores erráticos de Google o de la Wiki, sino personas, usuarios a los que le ha ardido el corazón y ya no tienen más remedio que salir a contarlo por los caminos digitales. Si los cristianos reflexionamos sobre la red, no es solo para aprender a usarla y a usarla bien, es muy importante, el bien hay que hacerlo bien, sino porque estamos llamados a ayudar a la humanidad a comprender el significado profundo de la red misma en el proyecto de Dios, no como un instrumento que se usa, sino como un ambiente en el que se vive. La esfera digital, entendida no como un área separada, sino como un contexto que afecta a todas las áreas de la experiencia humana. Es una evidencia que cada vez más Internet, la esfera digital en sentido amplio, contribuye a construir nuestra identidad, nuestras identidades. Y también, por supuesto, como dimensión irrenunciable, la identidad religiosa de las personas. Conviene, por lo tanto, en este hábitat mantener una mirada espiritual sobre la red. La red es un signo de que Dios llama a la humanidad a estar cada vez más unida y más conectada. Pero esto no significa hiperconexión, no significa superpoblación, no significa soluciones habitacionales o lugares donde los habitantes ni siquiera se miran entre ellos. Esta mirada espiritual presupone una forma de estar distinta. Y esa forma distinta, esa presencia, es la que nos trae el segundo pan, la segunda idea. Segundo pan, una presencia distinta. Se suele decir que somos una presencia, no mejor ni peor. Pues sí, yo diría que sin complejos, somos una presencia mejor. Le decía Santa Teresa a sus monjas, comencemos y a partir de ahora hagámoslo de bien en mejor. Siempre de bien en mejor, nunca peor, siempre de bien en mejor. Este lugar, la red, nos interpela no solo como lugar que pide ser habitado, sino como lugar que necesita ser habitado ya, urgentemente. Si hablaba Benedicto XVI e insiste Francisco en la urgencia educativa, permitidme que dentro de esta urgencia incluya la urgencia evangelizadora y en concreto la urgencia evangelizadora digital. Aquí estamos para dar fruto y fruto en abundancia, no para ser esclavos del éxito, de la moda, de los seguidores, para sucumbir a los ídolos digitales, a la mundanidad, en expresión de raíz ignaciana que tanto usa el Papa Francisco. Para pensar esta presencia distinta, nos vienen muy bien las preguntas que se nos lanzan y que se nos lanzan desde la propia red. ¿Qué estás pensando? ¿Qué está ocurriendo? Se nos pregunta ¿qué está sucediendo ahora mismo? No tanto qué, sino quién, os diría. No tanto algo que escribir, sino alguien a quien comunicar. No tanto qué está ocurriendo, porque eso ya lo hace mucha gente, aunque sea para escribir, me acabo de levantar, buenos días, sino ¿a quién estoy yo amando? ¿A quién me doy ahora? ¿Quién espera mi tuit? ¿Cuál es mi misión concreta? Yo no esperaré, decía el cardenal Bantuán. Pondré cabeza y corazón antes de poner los 140 caracteres, diría yo, pero tendré presente que este lugar necesita personas que lo habiten ya, sin dilación, ahora mismo. Yo no esperaré, voy a vivir el momento presente colmándolo de amor, de una presencia distinta. Tendrá valor añadido, que dicen ahora, en el ámbito empresarial. Es, por lo tanto, una tarea, una responsabilidad. Mi testimonio tiene que hablar bien de él y de su iglesia. Tiene que ser capaz de poner amor donde haya odio. ¿Y cómo vamos a colmar de amor cada momento, cada presencia en la red, a veces instantánea, a veces efímera? Los apóstoles, en el pasaje que hemos visto al principio, habrían querido elegir el camino fácil. Señor, deja ir a la multitud para que se aprovisione de alimento. Pero el Señor responde con claridad y dice, no, dadle vosotros de comer, hacedlo vosotros. El mundo nos ha tendido trampas y nosotros hemos caído en ellas. Empezando por una lucha con el mundo que nos ha aislado e incapacitado para nuestra misión tantas veces.
si estamos en conflicto con los hombres de nuestro alrededor, con nuestros propios seguidores, con los que se cruzan con nosotros en la red, si continuamente les apuntamos con el dedo, si solo les rebatimos en la red en clave de conflicto, no podemos anunciarles al Salvador y comunicar su gracia como vida nueva. Y resulta, curiosamente, que ese anuncio es precisamente el fundamento de esto que he llamado presencia distinta, presencia de valor añadido. Tercer pan, tercera idea, Dios y las obras de Dios. Nosotros hemos elegido a Dios, no a sus obras. Solo Dios basta. ¿Qué nos trajo Jesús de Nazaret? ¿Qué vino a traer al mundo? Vino a traer la paz, vino a traer la justicia social, nos vino a traer un nuevo partido político, vino a traer el paraíso en la tierra, la utopía. No, Jesús nos trajo a Dios, el mejor regalo y el más grande. Lo que sucede es que eso a nosotros a veces nos parece poco, pero Jesús no es de derechas, ni de izquierdas, ni de centro. Jesús es el Hijo de Dios y abraza a todos. Así de reformador, de revolucionario. Dios me quiere aquí, a vosotros, a cada uno de los misioneros, en Twitter, en Facebook, en Instagram y no en otra parte. Dios me quiere aquí para que mi testimonio transparente hable de Él, para que pueda arder el corazón de otros como también arde el mío. Este tercer pan implica una renuncia, una cierta humillación, en el sentido de humildad, la humildad de fijar bien los objetivos y de no crear falsas expectativas. Ni podemos ni debemos intentar sucumbir sucumbir a esa tentación de sustituir el encuentro de Dios con nadie. Elegimos a Dios y por eso también en Twitter, por ejemplo, somos gesto, somos pan y pez, somos huella, somos cruz vacía sin Cristo, que habla elocuente de Cristo resucitado, pero requiere conversación. La red es conversación. Desde Dios, el milagro de la multiplicación de los mensajes, no solo en cantidad, sino en calidad, es posible. Cuarto pan, cuarta gran idea, el pilar, el fundamento de la oración. Nadie que malgaste su vida en Twitter podrá decirle a su confesor, si dice verdad, que no ha tenido tiempo para rezar. Pero se plantea aquí una disyuntiva innecesaria. Primero, no tenemos por qué malgastar nuestro tiempo en las redes sociales, sino bien gastarlo. Y segundo, como lugar que necesita ser habitado ya, con urgencia, para hablarle de Dios al mundo, se abre este lugar al pilar cristiano por excelencia, a la raíz del encuentro, que es la oración. Yo no dejo Twitter para rezar, yo rezo en Twitter. Por supuesto, también fuera de Twitter, pero este lugar habitable es lugar de oración. Es más, lo haremos tanto más habitable cuanto más recemos en él. Cuantas más fotos nuestras colguemos dando testimonio de entrega en un comedor social de Madrid o estando al lado de los cristianos perseguidos en Irak, por supuesto. Pero sobre todo, cuanta más oración haya en estas calles, en estos muros, en estos páramos digitales. Jesús tomó los panes, lo hemos escuchado antes, pero antes de multiplicarlos y de repartirlos, le dio gracias a Dios. Lo hizo primero de todo. La oración cristiana se expresa divinamente, nunca mejor dicho, en 140 caracteres. Rezadlo y escribidlo conmigo. Colgadlo del hashtag, por ejemplo, ama a Dios y haz lo que quieras, con San Agustín. Con Santa Teresa, tristeza y melancolía no las quiero en casa mía. Las almas se ganan con las rodillas, de San Juan de Ávila. Padre, ¿por qué me has abandonado? Que no necesita presentación ni firma. Dadle vosotros de comer. Dame, Señor, un poco de sol, algo de trabajo y un poco de alegría. Por si os suena un poco menos, esta última es de Santo Tomás Moro. Dame, Señor, un poco de sol, algo de trabajo y un poco de alegría. Quinto pan, quinta idea, en común unión. Somos habitantes de este lugar, de este hogar, lo hemos habitado con la urgencia ya mismo de quien no quiere dejar de contestar un WhatsApp, de responder a una mención, pero la urgencia es hablar de Dios y qué mejor que hacerlo rezando, como acabamos de ver. Nos falta para tener completos los panes, hacerlo todo en común unión, no solo coordinadamente, sino mirando todos, siendo uno, hacia el mismo horizonte.
Y claro, aquí a veces no lo tenemos en cuenta. La comunión es una conquista diaria. Estamos llamados a ser creadores y no solo pasivos consumidores de comunión. Para esto las redes son muy propicias. Somos más y a menudo somos mejores cuando estamos y somos juntos, mirando hacia ese mismo horizonte. Ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Francisco, ni de Clara, de Cristo. En la red, solo de Él y para Él, somos pueblo, somos comunidad, un pueblo que camina y que camina junto en la red. Y ese es el reto, que el continente digital, que en este continente seamos un referente como iglesia. La comunicación, muy particularmente en red, potencia nuestras fortalezas, pero también exhibe despiadadamente nuestras debilidades. Estamos llamados a habitar la red con verdad, pero una verdad enunciada siempre con caridad y en unión, en común unión, sabedores de que formamos parte de una sola familia que ni quiere ni puede permitirse que otros la dividan para vencerla. La Iglesia no existe para acomodarse ni adaptarse al mundo con sus volubles y cambiantes coyunturas. No estamos aquí para adaptarnos al mundo, sino para evangelizarlo. Por eso, además de saber leer los signos de los tiempos, estos que nos tocan vivir, aquí y ahora, en abril de 2015, además debemos ser capaces de provocar en el buen sentido, de ofrecer una propuesta interpeladora que, nacida del asombro con mayúscula, invite a los demás a la respuesta, a la conversación, que de eso se trata. Por eso, el pez, que ha sido signo de identidad cristiana, que ha sido y es hoy escándalo y necedad todavía para muchos, por eso el pez, los dos peces, tienen que ser una suerte de captacio, una suerte de provocación, que capten la atención y que empujen al habitante de la red a responder. Hemos visto los 5 panes en el marco, vamos con los 2 peces. Esa captación, esa invitación, esa provocación a colocarnos todos en modo on, en modo encendido, en modo conversación, a estar abiertos, con los brazos abiertos, a estar abiertos a poder no tener razón y a pasar del intercambio de tweets al encuentro personal con el tuitero que nos provoca, que nos estimula, que nos incordia, que nos anima, y nosotros estar dispuestos siempre, siempre a acompañarle, especialmente a acompañarle, a compadecer, a caminar con él cuando más padece, cuando más sufre, es decir, a estar al lado de los que más lo necesitan, porque aunque parezca un gran caudal de realidades efímeras, la red muestra las huellas, muestra las heridas de realidades que interpelan por su sufrimiento, de realidades de mucha gente que sufre. Aquí van 2 peces, con los que termino después de los 5 panes, para armar, como nos dice el Papa, verdadero lío, en este caso en las redes sociales. 2 propuestas sencillas, porque lío es mover el corazón para que el corazón de los otros se mueva, nada más. No tiene que ver directamente con la jarana ni con el botellón, tiene que ver con la alegría. El primer pez, si se me permite la expresión, es más superficial, más de superficie, un pez de superficie, de llamar la atención con su colorido y su gracejo, casi como si fuera un pez payaso. Y el segundo pez buscará profundidades, será un pez rescatado de lo más hondo del más ancho océano. Primer pez, la superficie. Dice José Mota, el conocido humorista, que ir pa' ná es tontería. Traducido, hay misiones que no merecen la pena. Pero no es nuestro caso. En nuestro caso hay que ir porque no es tontería. Hay que ir y ya para rizar el rizo hay que ir y animar a otros a que vayan. Aquí va el primer pez, la primera provocación. Os animo a que con la fuerza del testimonio, con el impacto de los 140 caracteres, con vuestro ingenio, con vuestro ardor misionero que tenéis, propongáis verdaderos casos, trozos de vida, que no tienen por qué ser demasiado espectaculares a los ojos del mundo mediático, y que les añadáis a estos testimonios un sencillo hashtag, almohadilla, haz tú lo mismo. Almohadilla, haz tú lo mismo. No son palabras mías, no son palabras nuestras, son palabras de Jesús en la parábola del samaritano. Al final dice, pues ve y haz tú lo mismo. Es tan sencillo como, y tan complejo al mismo tiempo, como crear en este lugar habitable del que empezábamos hablando, un ambiente respirable, un ambiente contagioso,
un ambiente solidario, una presencia distinta, un ambiente caritativo, entregado, generoso, un ambiente, en este caso tuitero, que ayude a regenerar también moralmente este lugar habitado, que estamos muy necesitados de esta regeneración moral. Estamos poco hartos y buena parte de ese hartazgo de fondo, de ese hastío que a veces tenemos en nuestra propia vida de fe, tiene que ver con los malos modelos, con los malos ejemplos, con los ejemplos con que hasta los mejores se nos corrompen, con las corrupciones propias, con las miserias propias. Ya está bien. Hay miles de historias de personas buenas que prefieren la vida buena. Y es nuestra responsabilidad y es nuestra tarea el que se conozcan. El que se conozcan para que contagien, no para que esta gente tenga millones de seguidores ni nosotros tampoco. Nos miremos demasiado al ombligo. No nos cuesta nada y con nada podemos hacer mucho bien. De ese bien intangible, de ese bien al que a veces no se le puede poner un 0 ni 2. Se suele decir que en medios sigue habiendo temas tabú para evitar contagios psicológicos y sociológicos indeseables. Pensemos, por ejemplo, en el caso del suicidio. Pues contagiemos nosotros el bien que hay que hacerlo bien. Contagiemos el buen ejemplo. Cabe y sobra en 140 caracteres. Por ejemplo, sencillísimos. Delante de mí, un hombre ayuda a otro a cruzar la calle. Almohadilla, haz tú lo mismo. Y se propone, no se impone. Se propone desde el ejemplo personal. Por ejemplo, hoy se apagan las luces entre 8 y 9 de la noche. Almohadilla, yo hago lo mismo. Almohadilla, haz tú lo mismo. Uno más. Para vosotros especialmente. Yo soy y misionero. No tengas miedo. Almohadilla, haz tú lo mismo. Segundo pez. Último, la profundidad. En la sociedad de las respuestas inmediatas y la sobreabundancia informativa, la búsqueda de datos es cada vez más fácil, pero al mismo tiempo, para que el conocimiento sea tal y por lo tanto sea también útil, requiere mayor discernimiento. El problema del criterio. Propongo que en nuestras actuaciones en red pensemos más en una especie de segundo input, de segunda entrada, de segundo momento, que a partir de los primeros inmediatos estímulos, que casi siempre son informativos, seamos capaces de proponer desde nuestra experiencia un segundo nivel de lectura y análisis, precisamente a partir de una propuesta de formación abierta a todos, absolutamente a todos. Una propuesta de atrio y más allá del atrio. Una propuesta que no se quede dentro del templo. Una propuesta que vaya a ese segundo momento, no al primero, como voy a tratar de explicar ahora, ese segundo nivel de lectura, que forme, este sería el objetivo, que forme y conforme una verdadera opinión pública digital, una corriente de opinión que domine los corazones para el bien, que los oriente hacia el bien, que precisamente se separe de los malos ejemplos, como hemos visto antes, y con el hábito, con la construcción de la buena tarea, sea capaz de formar y conformar una verdadera opinión pública, en este caso digital. Por ejemplo, siempre hay una primera ola tuitera donde, general de red, pongo Twitter porque es el ejemplo más claro, más evidente que tenemos todos ahora mismo y que todos ahora, mientras yo estoy dando la conferencia a Marco, vosotros estáis usando de forma mayoritaria, ¿verdad? Pero hay una primera ola tuitera en el acontecimiento donde los temas de conversación se valoran siempre en función de la capacidad de generar etiquetas, en la capacidad que tienen de generar conversación. Nuestra presencia ahí, en una primera mirada, debe ser testimonio de cuanto hemos dicho, de todos los panes y los peces que hemos venido diciendo hasta ahora. Puede contribuir
En este primer momento, con nuestro estilo, podemos contribuir a hacer pensar sobre el acontecimiento, por dramático que sea, lo que tenemos delante de nosotros, a veces con una pregunta, sin más. Pero siendo necesario este primer momento, este primer a veces consuelo, a veces silencio, a veces cuando una situación dramática de dolor que nos rompe no podemos más que acercarnos hasta donde el otro nos deja, a abrazarle en silencio y punto final, sin más. Pero ese primer momento, esa ola, ese trending topic, está llamado a dejar su posición privilegiada y consecuentemente también para nosotros, por desgracia, a caer en el olvido. Por supuesto en el olvido informativo, en el olvido de la información, en el olvido del conocimiento, porque no se llega a un segundo nivel, vamos a tratar de ver ahora, donde ya hay criterio, donde ya hay discernimiento, donde de 200 datos me quedo con 3, donde los 3 los relaciono y después los aplico a mi vida, ese segundo nivel en el que a veces es muy complicado entrar en la propia realidad digital, ¿no? Por supuesto cae en el olvido de ese nivel informativo y de conocimiento y terminamos conformándonos, terminamos haciéndonos perezosos, un poco esclavos de ese primer nivel. Pero no solo, insisto en que por desgracia, a menudo también para nosotros, cae en el olvido del nivel más profundo, del nivel de la oración misma. En la medida en que desaparece del escaparate e inevitablemente para muchos de nosotros termina desapareciendo también del libro de peticiones, del libro de intenciones, de aquello que, puesto que dejamos de tenerlo ante los ojos, dejamos de tenerlo en la cabeza, lo dejamos de tener en el corazón. Como si la oración entendiera de ciclos comunicativos, lo que hacemos es terminar de pasarla por la batidora, por la turmis de la actualidad. Twitter en este pez profundo nos permite colgarnos de la primera etiqueta y proponer un paso más. Imaginemos, por ejemplo, el hashtag que todavía rueda de estos días, Kenya Attack, sobre la masacre yihadista donde han sido asesinadas la semana pasada 147 personas por el hecho de ser cristianas. A Kenya Attack podemos añadirle nosotros otra etiqueta. Esta es la propuesta de profundidad del segundo pez. El sencillo hashtag, otra mirada. Almohadilla, otra mirada. Otra mirada, con ella termino, no es solo una invitación a revisar, que también. Otra mirada es una invitación a revisar, a volver a ver, sino va un poco más allá, es una invitación a profundizar con los ojos abiertos de la fe. Esa mirada puede proponer un segundo nivel de lectura que ayude a no olvidar, que ayude a formar cabezas y corazones. Por ejemplo, con un vídeo de un testimonio real, con un enlace de una lectura sobre persecución religiosa, con una mirada limpia y distinta sobre Kenia y los kenianos. Hashtag, otra mirada, en nuestro caso es un don y una tarea. A veces la tarea de una pregunta. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? No lo entiendo, otra mirada. Y enlace de silencio, enlace de dolor, enlace de luz al final de la oscuridad, enlace de luz al final del túnel. Hashtag otra mirada, en nuestro caso es ese don y tarea, una oportunidad para armar lío, pero lío más profundo, lío abajo, en el fondo del océano, lío más a medio plazo, que está llamado a pervivir, a perdurar, a que la ola tenga su resaca, a que no se nos vaya, a que seamos capaces de extender a los demás otra mirada de la que tan necesitados estamos. Otra mirada que en nuestro caso es una mirada de fe, pero que no es una mirada que excluye al que no la tiene. Es una mirada que tiene que ayudar a que elevemos la mirada, precisamente, a que no vayamos cabizbajos, tampoco en las redes, y a que no nos conformemos con nadar en la superficie, sino que, ayudados unos por otros, seamos capaces de entrar en la profundidad de este océano digital. Entregados los 5 panes y los 2 peces, solo me queda confiarlos al Señor para que se multipliquen, para que se viralicen y den fruto digital en abundancia.
Bueno, en realidad la promesa eran 5 panes, 2 peces y 140 caracteres. Permitidme que con ellos termine. Abro mi cuenta y escribo: si necesitas que alguien te eche una mano, recuerda que yo tengo 2. #YParty. Muchas gracias.